Y ha sido un año 2022 lleno de muchas expectativas, en donde el país apostaba a aumentar el número de empleos que se requerían en el país. Pero solamente algunos sectores se han reactivado, pero sectores como comercio y la construcción han sido duramente golpeados y no se han reactivado de la forma que se preveía. Adicional a ello, pues el debate que se centra en las negociaciones entre el gobierno y Minera Panamá también nos obligan a concentrar las miradas en este punto tan importante. Hoy con nosotros para compartir un balance de este año en materia económica, en materia de generación de empleo, nos acompaña Temístocles Rosas, el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Bienvenido a nuestro informativo. ¿Cómo está? ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Castalia. Muy buenos días. Gusto en saludarte. ¿Cómo podemos resumir este año desde el punto de vista de la PEDE? Mire, este año tenemos que reconocer que ha habido un reforzamiento de la economía. Hemos visto, las cifras así lo están mostrando. El último semestre pues está reflejando un crecimiento económico significativo en cuanto a ese crecimiento PIB que estamos viendo. A finalizar el año, pues se espera que superemos la expectativa que se tenía, no solamente dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, sino de los economistas panameños, y vamos a terminar rondando el 7.5%, lo cual es bueno. Eso significa que Panamá, dentro de su actividad económica, sigue teniendo capacidad para poder reconstruir esa economía que perdimos durante los años de la crisis sanitaria. Sin embargo, sí hay cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta de un crecimiento. Un crecimiento no solamente es numérico, sino también se tiene que traducir en desarrollo, y ese desarrollo que estamos viendo no está generando los niveles de empleo que debiéramos tener y niveles de empleo que teníamos en el 2019. Nosotros lo que estamos viendo es un crecimiento propio de actividades dentro del sector logístico, dentro del sector comercio internacional, pero no necesariamente eso se está traduciendo en trabajo para los panameños. Ahora mismo lo que estamos viendo es un crecimiento de la informalidad, que no es lo mismo que emprendimiento, porque no es que se están generando nuevos negocios, por el contrario, lo que se está haciendo es una actividad de subsistencia, no de permanencia. Y eso es un tema que preocupa, no solamente por la capacidad que pueda tener el panameño de mantenerse dentro de esa subsistencia. Eso tiene impacto dentro del seguro social porque no se recogen aportes suficientes, y necesitamos que las actividades económicas vayan a generar más puestos de trabajo. Ahora bien, ¿cómo logramos afinar esa ecuación? O sea, ¿por qué no logramos entender cómo podemos tener crecimiento? Sin embargo, no podemos o no tenemos la capacidad de generar los trabajos formales que se necesitan. Porque está creciendo en sectores donde la capacidad de empleomanía es menor, porque están tecnificados, porque tienen una capacidad de mercado fuera del país y no son actividades generadoras de puestos. Las tradicionales actividades que generan puestos en la construcción, el sector turismo y el sector comercio, sectores que todavía no se han recuperado conforme a lo que teníamos en el 2019. Por eso es que tenemos que apuntar, y hablamos siempre de una estrategia conjunta, gobierno, sector privado. El sector privado es el que invierte, el sector privado es el que tiene la capacidad de generar empleos, pero se necesita estabilidad y se necesita confianza para poder generar. ¿Y cómo lo logramos, tomando en cuenta de que a inicios de la crisis generada por la pandemia hubo propuestas concretas por parte del sector privado al gobierno y muy pocas de ellas fueron tomadas en cuenta? Por eso es que, y ahí es donde tenemos que encontrar esa sinergia, y nosotros siempre hemos mantenido el diálogo abierto con el sector gobierno para que conjuntamente hagamos esto. Necesitamos, sí, para construcción, la inversión del gobierno para que el sector privado pueda dinamizarse. En el sector de la construcción necesitamos revisar alguna de las estrategias que se tiene para fomentarlas, por lo menos la construcción de viviendas de costo bajo, que es las que están dentro del interés preferencial, que son sumamente importantes, pero también necesitamos, como en el caso del sector turismo, estrategias que permitan que más turistas vengan, y eso impulse no solamente a los operadores de turismo, los hoteles, sino en el sector comercio por el flujo de turistas que tenemos. Ahora bien,
los pronósticos que han compartido algunos analistas y economistas no son buenos, tomando en cuenta el riesgo de la pérdida de grado de inversión, la permanencia de Panamá en algunas listas de países no colaboradores contra el blanqueo de capitales, y adicional a ello el conflicto que tenemos en este momento con una de las industrias más importantes que opera en el país y una inversión casi superior a la ampliación del canal de Panamá. O sea, ¿cómo es el pronóstico de acuerdo al análisis que ustedes han hecho? Mire, nosotros vemos para el próximo año una perspectiva de crecimiento que se sostiene, que sigue siendo la más importante de la región, con riesgos que están en torno a ese crecimiento y que pueden impactar ese crecimiento. A nosotros nos preocupa muchísimo la situación de la calificación de riesgo soberano que tiene el país, porque esta se ve afectada por dos coyunturas que vamos a ver en el 2023. Una, la situación de la Caja de Seguro Social, y la segunda, la situación con la minera. El caso de la minera, que pueden quitarnos ese grado de inversión y que eso pudiera encarecer no solamente nuestra deuda pública, sino el acceso al crédito del Estado y el acceso a crédito de los panameños, ya que el dinero que pidamos prestados costará mucho más. Pero también tenemos otros elementos que se ciernen dentro de ese riesgo que tenemos en el 2023, como lo son aspectos que van relacionados a la capacidad que tiene el país para generar empleos, la capacidad que tenga el país para poder proyectar su imagen de credibilidad. Esta situación del contrato con la minera no nos permite tener una claridad que vaya a atraer inversiones. Esta es una economía que necesita de la inversión extranjera directa y necesita tener condiciones para poder seguir generando. Ahora bien, hablemos específicamente y quiero conocer su opinión sobre este anuncio que ha hecho First Quantum y Minera Panamá con respecto al adelanto de 2 gestiones para iniciar los procesos de arbitraje contra el país. ¿Cuál es el impacto que esto tiene y si es normal que en medio todavía de un pulseo, por describirlo de alguna manera, se adelante con un anuncio de arbitraje? Digo, cuando estamos viendo una negociación que tiene dos partes, cada quien tiene que evaluar cuál es la capacidad que tienen para reaccionar frente a la acción de otro. En este caso, el Estado panameño, a través del gobierno nacional, decidió suspender las operaciones, ha establecido un plan de mantenimiento de la mina y suspendido, como hemos mencionado, las operaciones. Esto es la reacción a la cual tiene derecho y que está establecida dentro del contrato del año 97, que fue prorrogado en el año 2016, que tiene la empresa para poder reaccionar e ir a una cámara de arbitraje. En estas cosas lo que vemos ahí son las distintas acciones legales que tienen cada una de las partes para poder proceder. Nosotros hemos mantenido como sector privado y como APEDE principalmente, que lo que tenemos que buscar aquí es que la negociación logre un resultado satisfactorio para ambas partes. En primer lugar, Panamá tiene que garantizar que los recursos minerales que se extraen del subsuelo panameño sean recibidos a través de regalías y cánones los suficientes, los satisfactorios y los razonables. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que nosotros hayamos pasado tanto tiempo sin un fallo de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, que permitió prácticamente a una empresa seguir operando sin ningún marco legal? O sea, con un contrato que estaba basado en una ley que era inconstitucional y que en efecto fue declarada inconstitucional. Porque si bien es cierto, don Temístocles, Panamá tiene que respetar los acuerdos y Panamá tiene que respetar sobre todo esos contratos con empresas multimillonarias como esa, pero tampoco Panamá, yo no entiendo cómo el país permitió operar tanto tiempo, 10 años, en este impasse ilegal. Bueno, vamos a partir y yo quiero plantearte esto, que las opiniones jurídicas siempre serán de quien las emite. El jurista que las emite, esa es su interpretación jurídica, pero eso se tendrá que dirimir y lo tendrá que fallar un tribunal competente. En el caso del contrato que viene desde el año 97, que es prorrogado en el año 2016, porque así lo permitía el contrato y se hace a través de un acto administrativo, es declarado
después de la prórroga, un año después, la ley que lo aprueba, no el contrato, correcto, es el declarado inconstitucional. Y de ahí toma 4 años a través de recursos de aclaración y demás para que la Corte deje en firme el fallo que dictamina eso. Sí, se demora ¿por demasiado? qué una demanda de inconstitucionalidad presentada en el 2009 y que termine un proceso en el año 2021 definitivamente muestra que nuestro sistema de justicia tiene una demora y que afecta al país y afecta a la empresa? Hasta sospechosa, porque al final y ojalá que lleguemos a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Al final, ¿cuánto dinero ha dejado de percibir Panamá? Porque alguien en la Corte Suprema o alguien en este país, pues simplemente decidieron no poner el acelerador, ni en gobiernos centrales, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, porque ni hablar del Legislativo, ni en la Corte Suprema de Justicia. Sí. Todos se pusieron de acuerdo y le dijeron, esto no es prioridad en este momento, y aquí es el pleito que tenemos. Y en un proceso de 14 años, que más o menos ha tomado, 12 años que ha tomado este proceso, han habido composiciones diversas de la Corte, han habido 3 periodos presidenciales donde han cambiado las composiciones de la Corte y se mantiene una justicia tardía. Nosotros hemos reiterado como APD, una justicia tardía no es justicia y parte del problema que tenemos es esa demora en la solución de justicia. Y el daño que esto causa a la imagen del país. Hablemos de los riesgos de la imagen que esto cause en el momento en que nos encontramos. Mire, yo lo que te digo es, por eso hablo de confianza y credibilidad para la atracción de inversión extranjera directa. Recogíamos a través de comunicados de inversionistas. ¿Qué cosas le interesa a un inversionista? Reglas claras y cuáles van a ser las reglas del juego mientras yo tenga mi inversión en Panamá. Eso pareciese que no es algo que lo estamos garantizando en este momento. Yo quiero tener, además de eso, un sistema que me permita tener una capacidad de acción con el gobierno, burocracia. No podemos soportar con la burocracia. Entonces, esas cosas eliminan y yo creo que este tema de la minera Panamá, aunque no nos guste, aunque nos vayamos a un arbitraje, aunque no nos vayamos a un arbitraje y logremos un consenso entre ambas partes, tiene un impacto en la imagen del país. Claro. Mire, estamos en un nivel de adeudamiento preocupante. El propio ministro de Economía y Finanzas daba a conocer esas cifras del nivel de endeudamiento que tenemos. Y sumado a ello, tenemos hoy un debate como, por ejemplo, hasta cuándo se va a mantener el subsidio del combustible, que ha generado tanta controversia en este fin de semana de Navidad. Hablemos de ambos temas, porque pareciera que no hay planes concretos del gobierno de enfrentar la crisis que todavía golpea a muchos. No hay empleos, hay quienes sí necesitan el subsidio, pero es cierto que no podemos mantener un subsidio como este eternamente. Y la gran pregunta es cuál va a ser la decisión del gobierno tomando en cuenta la situación económica en que nos encontramos. Ok, yo te puedo plantear que uno con el tema del endeudamiento y qué tiene que ver el endeudamiento con el pago de subsidios. Nosotros en este momento, en los últimos 2 o 3 presupuestos generales de Estado, no generamos el ahorro corriente suficiente, que es decir, los ingresos que recibimos a través de tributos y los gastos que pagamos corriente. Eso nos está llevando a tener que pedir préstamos para pagar el gasto corriente, que no es la premisa presupuestaria que debiera ser. La deuda es para pagar los gastos de inversión. Por lo tanto, estamos endeudándonos para pagar planillas, para pagar luz, para pagar alquileres y para pagar subsidios. Nosotros hemos indicado que los subsidios que se dieron producto de la crisis sanitaria tienen que tener una fecha de finalización porque no se pueden quedar de manera permanente. Y ahí estamos hablando del vale digital, ahí estamos hablando de todos esos subsidios que se dieron durante la crisis. Esto del subsidio del combustible que se acordó luego de la crisis que tuvimos en el mes de julio, también es un subsidio que no es sostenible a través del tiempo y necesitamos, y ya según cifras que hemos visto, superan los 200 millones de dólares en lo que va de los últimos 5 meses y no podemos seguir porque los recursos del Estado son cada vez menores y con la carga, y hay que reconocerlo, la carga de planilla que tiene el Estado
y la carga de gastos que no son necesarios no van a balancear en un momento ¿No ha dado. habido contención del gasto? Definitivamente no lo ha habido, Castalia. No ha habido contención del gasto. En un momento donde se necesitaba ser más racional, no lo hubo una conciencia de gastar, de nombrar y de seguir endeudándose para pagar esta planilla. No lo hubo en lo que termina el 2022 y lo habrá en el 2023, que empieza una pre-campaña electoral, y tomando en cuenta que la historia indica que los gobiernos inician prácticamente campaña para mantenerse en el poder. Mira, el presupuesto aprobado en el 2023 demuestra que se va a seguir con la misma política del 21 y del 22, de seguir gastando, de seguir creciendo la planilla estatal, y esto definitivamente lo que nos va a traer no es porque no querramos que el panameño pueda tener un trabajo, que muchas veces es un trabajo que no genera actividad porque es burocrático, pero necesitamos generar más actividad económica. Ese dinero se tiene que gastar en inversión pública para que haya trabajo en el sector privado, se pueda hacer más productivo y genere más ¿Qué impuestos. espera usted del anuncio del presidente o del informe a la Nación del presidente el próximo 2 de enero? Mire, yo lo que espero del presidente es que pueda dar un mensaje de tranquilidad y de paz y de hacer reajustes a fin de su periodo. Creo que ha tenido un periodo presidencial difícil, producto de la pandemia, eso no se lo vamos a quitar, pero necesita tomar control de la gestión del Estado. El presidente que se eligió y que el presidente que elegimos los panameños es Laurentino Cortizo Cohen, y él debe mandar en este país y debe dirigir este país en una forma que sea para el bien de todos los panameños. Quiero agradecerle a Temístocles Rosas, presidente de la AP, de esta mañana con nosotros, haciendo balance de la situación del país, cómo terminamos este 2022 y en efecto, como acaba de señalarlo, a la espera de ese informe que brinda el Estado, al Estado panameño, el presidente de la República. Muchas gracias. Gracias a ti. Y feliz Castalia. año 2023. Feliz año.